abrazo. Hablando de Tucumán, Gaby, hace 113 años, quizás un poco más, venía un uruguayo. Sí. Un uruguayo a estas tierras, un uruguayo visionario en cuanto y enamorado del periodismo, que terminó formando este monstruo periodístico, monstruo en el buen sentido de la palabra, que es La Gaceta. Estamos hablando de Alberto García Hamilton, cuando en aquel momento, con una editorial en la que llamaba y decía: hay que darle voz a todos y aquí no nos vamos a callar nada. Y 113 años después, aquí estamos. Éramos un diario. Papel. Teníamos lectores. Tenemos lectores, pero ahora tenemos audiencias. Somos una productora de contenidos. Pero seguimos haciendo periodismo. Bueno, y quien está al frente de ese legado ahora, presidente del directorio de La Gaceta, es Daniel Besain, quien nos acompaña acá ahora. Buen día, Daniel. Buen día. ¿Cómo está? Feliz aniversario. Felicidades para todos. Para todos los que forman parte de La Gaceta y para Tucumán, ¿no? Porque es motivo de celebración para toda la comunidad a la que ese diario se debe desde hace más de un siglo. Y como decías, ese uruguayo es bisabuelo mío, llegó en el siglo XIX, era periodista en el Uruguay, vivía en un pequeño pueblo en Fray Bentos, frente a Gualeguaychú. Dirigía allí un diario, siendo casi adolescente, pero eran épocas, de un lado y del otro del Río de la Plata, de grandes luchas civiles. Y él se vio involucrado. El periodismo en ese momento, en categoría del presente, era todo militante. Claro. Tenían adscripciones políticas muy fuertes. Bueno, eso lo obligó a exiliarse. Allí conoció a otro uruguayo que tenía un diario en Tucumán que se llamaba El Orden. Era el gran diario del norte argentino. Empezó a trabajar ahí con su hermano, terminó siendo subdirector de ese diario. Hubo peleas internas, familiares, también por cuestiones políticas. Y él empezó a vislumbrar que el periodismo debía cambiar porque estaba cambiando el mundo. Eso era en 1912. La nota que yo publiqué hoy, encontré un dato de color, un poco de casualidad. En ese momento la Argentina tenía unos 7 millones de habitantes, de acuerdo al censo de 1914. Sí. Tucumán tenía 300.000 habitantes. Y hay una sola persona de esos 7 millones que está viva, que se llama Angélica Tiscornia. Es la persona más longeva de la Argentina y una de las más longevas del mundo, porque el récord lo tiene una inglesa que tiene 115 años, ¿sí? Y de los registros, la más longeva de todas tiene 9 años más que Tiscornia y murió 4 de agosto como hoy. Así que bueno, es el último testigo vivo que queda de lo que fue ese 1912, que tiene puntos de contacto con lo que es 2025, momentos de grandes cambios. Algunos que se ven en la superficie y otros que se dan por debajo. 1912 era la guerra de los Balcanes, la primera guerra de los Balcanes, el antecedente de la Primera Guerra Mundial, el momento de la popularización de los grandes inventos, del auto, de la electricidad. Y en ese momento de cambio, bueno, el periodismo se vio obligado a transformarse radicalmente. Eran otros temas, ¿no? Tenía que lograr independencia, había audiencias posibles, ¿no? Había sustento en la publicidad, a partir de la competencia entre los distintos fabricantes de productos. Bueno, y Alberto García Hamilton se dio cuenta que debía modificarse. Y eso le permitió constituir el gran medio de ese momento, desplazar al Orden y a todas sus competencias y permanecer hasta hoy a este 2025 donde se está moviendo todo, a nivel global, a nivel nacional, a nivel provincial, desde la irrupción de una segunda presidencia de Trump con la guerra comercial con China, la escalada bélica, la guerra de Irán con Israel, la continuidad de la guerra en Ucrania, ¿no? La crisis de Gaza, la inteligencia artificial por otro lado. Se desdibuja todas las premisas que teníamos hasta el momento y nos movemos frente a esa incertidumbre muy parecida a la de 1912. Es un contexto de muchos desafíos, ¿no? Digo, en la Argentina específicamente, además de lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, con la política también, con un ambiente aparentemente hostil, ¿no? Ahí hay otro punto en común. 1912 es el año de la sanción de la ley Sáenz Peña, que va a abrir la etapa democrática en la Argentina a partir de la presidencia que gana Hipólito Yrigoyen en el 16. Bueno, en este momento también la institucionalidad está en juego, ¿no? ¿Qué pasa? En el mundo y en la Argentina tenemos un fenómeno nuevo, que es la irrupción de Milei en diciembre de 2023, que vino a patear el tablero, y este año tenemos las elecciones legislativas que pueden definir el futuro de ese experimento político y económico, ¿no? Yo ayer en la columna del domingo hablaba sobre
un artículo de un escocés que se llama Niall Ferguson, probablemente el historiador económico más conocido del mundo, Sí. que marcaba que lo que está pasando en la Argentina tiene pocos antecedentes a nivel mundial, ¿no? Milei lo dice todo el tiempo, dice, hicimos el ajuste más grande Sí. de toda la historia. Bueno, algo de cierto hay muy pocos ajustes, muy pocos casos de velocidad para lograr equilibrio fiscal en el mundo. Él dice, él es un gran admirador de Margaret Thatcher, dice, Thatcher tardó 10 años de gobierno en bajar 3,5 puntos del PBI, Milei lo hizo en meses, Claro. más de 5. Claro. Entonces, y al mismo tiempo para la Argentina, con una adicción al déficit, ¿no? Y problemas hiperinflacionarios que fueron récords del mundo, de pronto logra contener la inflación en muy poco tiempo, ¿sí? Y lograr un equilibrio fiscal en un mundo que está totalmente desequilibrado. De los 180 países que mide el FMI, 157 tienen déficits importantes, que acumulados son 2 veces y medio el PBI mundial. Claro. ¿No? Entonces, son las dos grandes amenazas para las democracias, para los países desarrollados. Bueno, la Argentina parece haber hecho un cambio cultural extraordinario. Bueno, ¿eso se va a refrendar en estas elecciones o no? Claro. ¿No? Hay una reedición de algunas cosas que vimos en el pasado. ¿Qué pasa con el kirchnerismo? La imagen de Cristina en prisión domiciliaria, ¿nos marca el final de una época o eventualmente la reedición de otra, como fue Lula en Brasil? Claro. Bueno, y ahí en ese marco pensaba, y viniendo a lo que tiene que ver con el periodismo, que no deja de ser un reflejo de la voz de la sociedad, de las distintas voces, según el medio y lo que quieras. Y digo, y en este marco que vos hablás, en un mundo y en una Argentina que muy volcada a por ahí un pensamiento único, ¿no? O que la manera de hacer este tipo por ahí de medidas o de ajustes es instalando de una manera muy potente un solo pensamiento y cuestionando igual de fuerte a cualquier voz disidente a ese pensamiento, y ahí estamos apuntados los medios principalmente. Vivimos en un mundo polarizado, fragmentado, que tiene mucho que ver con los movimientos institucionales, pero también con el avance tecnológico, ¿no? Con las redes sociales que están, y los celulares en manos de todos los habitantes del planeta, que van generando cámaras de eco, ¿no? Sesgos de confirmación, radicalizando posiciones. Hay un psicólogo norteamericano que me gusta mucho, tiene un libro que se llama La generación ansiosa, ¿no? Sobre todo los más jóvenes no pueden esperar, porque están acostumbrados a estímulos extraordinarios y a consumir múltiples contenidos a una velocidad Claro, pagás para sacar extraordinaria. 5 segundos de publicidad de YouTube, digamos. Claro, no hay paciencia, ¿no? Y la falta de paciencia y de tolerancia genera enfrentamientos, una discusión pública que se deteriora, se reemplaza el intercambio de opiniones y de argumentos por insultos, ¿no? Por posiciones categóricas, la descalificación empieza a ser la marca de nuestra era, y el periodismo tiene que tratar de moderar ese clima de conversación, proponer una agenda de temas verificados, clasificados, jerarquizados, diciendo, bueno, estos son los que nosotros creemos que son los grandes temas del debate público que la sociedad debe discutir. Para eso hemos hecho un trabajo para certificar que efectivamente esto ocurrió, brindamos distintas miradas sobre ese mismo hecho y proponemos que se ensaye un diálogo que en definitiva es el insumo de toda democracia. Eso está en cuestión. Si ese sistema de convivencia armónica plasmado en la democracia va a cambiar radicalmente o no. Claro. Y hay muchos líderes en muchas de las democracias más importantes del mundo, que fueron el faro de los últimos 2 siglos, que empiezan a sostener o tener actitudes contrarias a ese espíritu. Que el poder ataque la prensa no es una novedad, de hecho, ¿no? Sí. Por el rol que tenemos en general, pero este tipo de ataques tan sistemático, violento, ¿orada de alguna manera la credibilidad? ¿Cómo podemos trabajar para revertir de alguna manera esta situación? Es un riesgo y es una oportunidad. Evidentemente genera un daño, hay un nivel de desconfianza social en todas las instituciones, y la prensa está dentro de ellas. Hay un nivel de desconfianza en el sistema político, ¿no? En el papel que tiene la justicia, en el papel que tienen los parlamentos, que tiene el sistema democrático en definitiva. Pero al mismo tiempo hay una oportunidad, porque nunca es tan necesario, cuando hay una crisis de esta naturaleza, tener una herramienta ciudadana, ¿no? Para poder participar activamente de la gran discusión pública, regenerar ese clima, ¿no? Oxigenarlo con miradas diversas, tratar de bajar los decibeles de esa alteración pública y empezar a procesar, entender, y sobre todo el gran desafío que tiene el periodismo, que tenemos todos los ciudadanos, pero los periodistas en particular, es que
por un lado luchamos contra el tiempo, vivimos de urgencias, Sí. ¿no? Una coyuntura que cambia muchísimo, pero también tenemos que buscar perspectiva, construir sentido. Bueno, todo esto que está pasando, ¿qué antecedentes tiene? ¿Qué comparación tiene en distintos lugares? ¿No? ¿Qué perspectiva, hacia dónde va todo esto? ¿Cómo se está transformando? Y nos obliga a nosotros a transformarnos simultáneamente para poder cumplir con nuestra función, adecuarnos a exigencias de las audiencias, también de independizarnos de ciertas presiones, ¿no? Claro. Que quiero que los periodistas estén de este lado, de este otro, Claro. no hay lugar intermedio, no hay espacio para la moderación. Bueno, de eso también hay que despegarse, ¿no? Y muchas veces la presión de los indicadores de audiencia y demás muestran que lo que funciona es lo más polarizado, lo más extremo, audiencias muy divididas. Hay que resistir a esa tentación. Bueno, ahora hay un periodismo en la Argentina, lamentablemente, porque somos periodistas y somos parte de un medio de comunicación, donde vemos eso muy marcado, ¿no? O sea, consumir determinados productos periodísticos, audiovisuales o escritos, lo que sea, que son marcadamente anti algo o pro algo, para todos los aspectos, ¿no? ¿Qué es la Gaceta? ¿Dónde está la Gaceta de eso? O sea, ¿la Gaceta es opositora, es oficialista o dónde está? Es independiente, trata de hacer un periodismo profesional, de tomar distancia de esas posiciones, tiene un público muy amplio, trata de llegar, ¿no?, a los distintos segmentos de audiencias que hay en la provincia y también más allá de ella, ¿no?, con equilibrio, intentando mostrar los distintos ángulos para analizar la realidad, impulsando ese diálogo, que no se puede dar de otra manera que de una forma reposada, ¿no?, con cierta tranquilidad, con tolerancia, con un ejercicio de convivencia democrática que es muy difícil de lograr. Es un contrapeso contra esa alteración del clima público en el cual la política parece haber entrado, donde el centro se empieza a diluir, el centro político, ¿no?, los extremos empiezan a tener más posiciones, eso se refleja en la dinámica del mundo digital. Hay una asociación muy rápida de la posición extrema, categórica y del insulto, del agravio con la autenticidad. Claro, ¿no?, tal cual. Sí, y de la moderación con la hipocresía, con la vieja política o los males de la vieja política. Por supuesto que lo que ha pasado en la Argentina y pasa en buena parte del mundo es un hartazgo muy justificado. Claro. Tiene mucho que ver la pandemia, ¿no?, malas gestiones de la pandemia, el trauma no procesado de toda la humanidad de lo que fueron esos años en el 2020 y los subsiguientes. Y eso ha generado, bueno, nuevas propuestas dentro del ámbito institucional y en distintos órdenes de la vida social que tratan de canalizar esa gran disconformidad, ¿no?, ese odio, ese resentimiento, bueno, todos esos sentimientos derivados de una enorme crisis y en el caso de la política convertirlos en ciertas propuestas con discursos muy altisonantes, ¿no? Y Milei es el capítulo nacional de un fenómeno global, Claro, que tiene aspectos positivos, como los que señalamos en materia económica, muy sorprendentes, ¿no? Equilibrar un país desequilibrado, ¿no?, enfocar el problema de nuestro tiempo, que es la inflación, que es un problema viejo que nosotros seguíamos teniendo, pero el mundo tiene problemas que nosotros también estamos resolviendo, como es el caso del equilibrio fiscal. Pero por el otro lado, del punto de vista, ese superávit económico tiene como contrapartida un déficit institucional. Claro. En el plano político, por un gran desinterés del presidente, el presidente siempre dice, la Argentina necesitaba al primer presidente economista para entender una ley básica de la economía que la política nunca pudo entender, que es la de la escasez. Claro. No hay de todo para todos, Tal y cual. en un país en crisis mucho menos. Bah. Lo que tiene que entender un economista que ejerce la presidencia es que las instituciones son muy importantes, porque no va a haber la inversión necesaria para transitar estos años sin reglas claras, sin el respeto de normas básicas, de lo que apunta la Constitución, y eso exige unificación nacional, preservar los espacios de diálogo como es el Parlamento, ¿no?, la independencia judicial, evitar el uso de ciertos instrumentos que están reñidos con la vida institucional. Hay que conversar, ¿no?, y eso no significa necesariamente corrupción. Claro. Hay asociaciones muy rápidas, muchas cosas que hay que cambiar, hay muchas cosas que hay que romper y hay otras que preservar. ¿Cómo imaginas en todo esto? Porque realmente creo, como vos decís, estamos en un cambio de era, mucho más profundo que quizás que otros cambios, revoluciones que modificaron el mundo, ¿no?
¿Y cómo imaginas el futuro del periodismo o de los medios en realidad, con toda la irrupción de inteligencia artificial que puede crear por nosotros? ¿Cómo te lo imaginas? Más que un cambio de era, te diría es una era de cambios. Entonces es muy difícil hacer pronósticos. Lo que sabemos es que todo el terreno en el que nos movemos se va a modificar de manera constante. La irrupción de la inteligencia artificial es el capítulo más reciente de los grandes cambios que ha generado la revolución tecnológica. Es un desafío en todos los órdenes. Instala la idea de la prescindibilidad de casi todo lo que hacemos, todos los ciudadanos. Claro. Y el periodismo debe usar esas herramientas con ciertas premisas, ¿no? Reconociendo los derechos de autor, que es una de las cuestiones que se pone ahí en juego, con supervisión humana, ¿no? Se cometen muchos errores muy peligrosos, pero debe incorporarlas para poder hacer mejor su trabajo, desplazar los trabajos más mecánicos, ¿no? Aquellos trabajos que necesitan procesamiento de enorme cantidad de datos que humanamente son muy difíciles de hacer o llevan demasiado tiempo. Bueno, ahí tenemos un instrumento que nos ayuda a agilizar, eficientizar y mejorar nuestro trabajo, y simultáneamente debemos advertir los riesgos, ¿no? Internos dentro del oficio y los riesgos de la inteligencia artificial para toda la sociedad. El periodismo está obligado, ¿no?, a cambiar en la medida que las costumbres, los hábitos de consumo de todo tipo de contenidos se modifican radicalmente. Esos cambios no se detienen nunca, ¿sí? Pero hay ciertos elementos de continuidad, preceptos. La ética periodística va a ser la misma, ¿no? Los deberes con el rigor y con nuestra necesidad de contextualizar esa información, de procesarla. Todo eso se sigue aplicando en distintos soportes, por distintos canales, ¿no?, con otras mecánicas de trabajo. Hay muchas cosas que seguimos anclados con las premisas con viejas rutinas. En Internet, por ejemplo, hacemos lo equivalente a un teatro filmado, ¿no? No aprovechamos del todo todos los recursos que tenemos. Seguimos pensando en los elementos de la gráfica o los elementos televisivos o radiales. Bueno, Internet permite más que eso, permite una combinación de todos esos elementos más interesantes. Entonces vamos a vivir en una época de experimento constante. Gracias, Daniel. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Hablamos con Daniel Desein, el presidente del directorio de La Gaceta. Hoy es nuestro cumpleaños, nuestro aniversario 113, y como todo lo hacemos diariamente, queríamos compartir con ustedes parte de ello y las palabras también de quien dirige gran parte de todo lo que sucede en esta empresa periodística. Linda, nosotros nos vamos a ir a una pausa, ya volvemos con más Buen Día y volvemos con más información.